Tengo muchísimas ganas de grabar este vídeo, tanto que he cogido la cámara ya inmediatamente. Pero bueno, vamos para el cuarto que tengo mucho que contaros. Voy a contarte cómo tengo pensado hacerme millonario este año. Y es que, bueno, hace unos días estaba investigando un poquito por internet sobre cómo los millonarios actuales habían construido su fortuna. Y me fijé en una cosa que había en común entre todos los millonarios de todos los países, que además me dio bastantes ideas para esto que os voy a comentar y que ya estoy llevando a cabo. Ahora mismo en pantalla estás viendo la gráfica que yo vi, la de cómo han hecho su fortuna los millonarios. Y en muchos de estos países un grandísimo porcentaje de los millonarios se han hecho millonarios gracias a su herencia. Pero si os dais cuenta y quitamos estos millonarios hechos por herencia, todos o la grandísima mayoría ha llegado a esa cantidad de dinero siguiendo el mismo patrón, que es creando una empresa. Y puedes pensar en cualquier millonario actual: Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Cualquiera que se te venga a la cabeza ha creado algo. Entonces, para este vídeo voy a comentarte qué es lo que tengo yo planeado hacer, cosa que tú puedes aplicar también, y te voy a dar algún que otro método con el que puedes generar ingresos pasivos. Si os dais cuenta, otra de las cosas en común de los millonarios actuales es que las empresas que crearon fue durante una burbuja o durante las crisis que preceden a estas burbujas. ¿Y en qué momento estamos actualmente? Actualmente, como se puede comprobar directamente en la gráfica del SP500, estamos en una recesión económica. El mercado hasta el momento ha caído en un 17% y desde máximos llegó a caer casi un 27%. Y la situación actual no pinta tan bien como para que veamos que el mercado repunte, tanto por las tasas inflacionarias a nivel mundial, por los tipos de interés también a nivel mundial. La situación actual no es buena y estamos ante una recesión económica inminente. Y es por eso que te voy a hablar sobre algunas cosas que puedes hacer para aprovechar esta recesión económica, y también te voy a decir que yo para este año pretendo crear una empresa. Una empresa que de momento no os voy a decir de qué, ya está todo en construcción. Está ya todo en construcción y lo estoy hablando con mis socios para a lo largo de estos meses ir preparando todo y a poder ser antes de mitad de este año ya tenerlo todo lanzado. Hemos visto una posible oportunidad en el mercado que obviamente no os puedo desvelar aquí. Os iré comentando más sobre todo esto, aunque probablemente también veáis ciertos avances en mi Instagram personal, en donde poquito a poco iré comentando cosas, aunque ya cuando esté todo lanzado, pues obviamente lo veréis todo y lo publicaré también por aquí. Y ahora quiero comentaros algunos métodos que podéis aprovechar para ganar dinero durante estas épocas de recesión. En épocas de recesión económica, una de las formas que más me gusta ganar dinero es prestando dinero, porque si os dais cuenta, en recesión económica a la gente le falta dinero. Sí que es cierto que, por lo tanto, si tú quieres prestar este dinero, el riesgo va a aumentar, el riesgo de devolución, pero es que va a haber más demanda. Yo este tipo de inversiones las realizo a través de Mintos, que ya he subido varios vídeos al canal con la actualización mensual de cómo están yendo mis inversiones, y sinceramente cada vez están yendo mejor. Te recuerdo que estamos ahora mismo ante una promoción que termina el 31 de este mes, en donde si te registras con mi link que te dejo en la descripción y realizas una inversión de 1000 euros o superior, la plataforma de Mintos te regala automáticamente 50 euros. Y para este tipo de inversiones, que sí que es verdad que conllevan más riesgo, lo que tendrías que hacer, o al menos lo que yo estoy haciendo y no me está yendo nada mal, lo podéis ver en los vídeos que he ido subiendo, es seleccionar bien hacia qué países o qué personas en concreto otorgo mis créditos. En mi caso, me niego a otorgar créditos a países del este, países que puedan estar ahora mismo con problemas con Rusia. Cualquier país de la antigua Unión Soviética o la propia Rusia está dando actualmente problemas en la devolución de estos préstamos. Otra forma en la que podéis generar ingresos durante una recesión económica es creando contenido para las redes sociales. Sé que no soy el mejor ejemplo, ya que tampoco vivo de YouTube ni me saco un gran dineral, pero el pago de YouTube siempre lo vas a tener. La gente siempre va a querer consumir contenido. La gente siempre va a querer entretenerse. Haya una recesión o no lo haya, siempre va a haber demanda. Entonces, si tú tienes un buen don comunicativo, sabes entretener a las personas y consideras que tienes algo que contar al mundo, sin duda alguna te recomiendo crearte un canal de YouTube. Con que tengas un móvil ya puedes hacerlo, no necesitas una grandísima infraestructura. Y por último, te voy a mencionar el método más tradicional de generar dinero, y es invirtiendo en el ETF del SP500 e ir reinvirtiendo los dividendos que te vayan dando todos los trimestres. Está comprobado y es lo que recomienda siempre Warren Buffett hacer: invertir mes a mes en el SP500 en general, en vez de invertir en compañías individuales
pues inviertes en todo el mercado americano, por lo que tu riesgo se ve muy disminuido. Tu rentabilidad será la rentabilidad que ofrezca el mercado americano, tu riesgo será prácticamente nulo y no tienes que hacer absolutamente nada. Mes a mes vas haciendo una aportación al ETF del SP500 y cada vez que recibas dividendos los reinviertes junto a la próxima aportación mensual. Y poco a poco, aunque parezca poco, va a ir creciendo cada vez más la bola de nieve. Y te aseguro que dentro de unos años haciendo eso, esa bola de nieve va a ser muy grande. Además, también es un buen método para prohibirte a ti gastar ese dinero. Eres una persona con bolsillo caliente, persona que tiene dinero en la mano y le quema y tiene que gastarlo, invertir a largo plazo en un ETF es una buena forma de no gastar este dinero. Contadme vosotros en los comentarios qué tenéis planeado hacer para esta recesión económica, de dónde tenéis planeado sacar dinero, y decirte personalmente, por último, que sigas así, que si has llegado hasta este punto del vídeo es porque te interesa mejorar, porque te interesa aprender cosas, porque ya lo he comentado en anteriores vídeos, quedarse 2 minutos a ver un vídeo lo hace cualquiera, pero vérselo entero con el fin de aprender cosas nuevas, de verdad que eso tiene mérito. Así que enhorabuena por haber llegado hasta aquí, 1000 millones de gracias, te aseguro que te irá muy bien en la vida, porque solamente con haberte quedado hasta aquí ya demuestras constancia y paciencia, y eso en la vida es lo que más se necesita, así que a darle caña.